Hechos capítulo 2, registra, estaban unánimes juntos. ¿Qué será unánimes para ustedes? ¿Cómo? Unidos. Eran de un mismo sentir. El Señor les había dado una palabra y les había dicho que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. Podrían haber analizado el pedido del Señor, podrían haber puesto excusas. Tenemos que ir a atender porque no vivían en Jerusalén, no residían en ese lugar, todos eran allí de la región de Galilea. Podrían decir: Pedro, yo he dejado a mi padre, o tal vez primo, no sé, allí, el negocio en sus manos, tengo que ir a atender la barca, tengo que ir a atender mi empresa. Los demás también pueden decir: tengo que ir a atender mis negocios o a ver la familia. Podrían haber dicho muchas cosas y muchas excusas. Cada uno podría haber priorizado su plan personal, su plan individual. Pero sin embargo, dice que todos, ¿cuántos? Todos se quedaron en Jerusalén. Y no solamente que estaban juntos, sino que había algo más que estar juntos, que estaban unánimes, estaban con un mismo propósito, con un mismo sentir. Y cuando una iglesia, te dije la semana pasada, está en la unidad del Espíritu, cuando una iglesia obedece la palabra de Dios y no prioriza sus planes personales a los planes del Señor, es una iglesia que recibirá poder, es una iglesia que será ungida con el poder de Dios. Dios bendice la unidad de su pueblo, Dios pone condiciones para derramar su poder. Y hemos dicho, una cosa es recibir a nivel individual el poder de Dios y otra cosa es cuando una iglesia lo recibe. ¿Por qué? Porque se potencializa terriblemente, tremendamente, un poder sobre toda una congregación, sobre una iglesia. Imagínese una ciudad que reciba la iglesia del Señor, esa unción, ese poder del Espíritu. ¿Qué pasará con esa ciudad? Tiene que ser transformada, como fue transformado en aquel tiempo aún el mundo entero, porque el Evangelio llegó a todo el mundo conocido. ¿Y cuántos eran? Dice que estaban unánimes. 120. Eran todos, pero eran alrededor de 120 hombres y mujeres. Y con 120 hombres y mujeres que recibieron allí el poder del Espíritu Santo, comenzaron a trastornar todo. Dice que la gente decía: ¿y esto que trastornan el mundo entero? ¿No decían así? Los religiosos de la época, celosos, también envidiosos, antes con el Señor, por los milagros que hacía y por la predicación que tenía, que la gente se amontonaba y las multitudes venían a oírlo. Pero ahora allí el poder religioso está envidioso y celoso de los discípulos apóstoles. Dice: estos están trastornando al mundo entero. Por eso levantaron una gran persecución. Por eso pensaron que matándolos allí, algunos líderes de este grupo iban a lograr que callara a los demás, meterles temor, intimidación. Pero no pudieron lograrlo. Al contrario, cuando más persiguieron, cuando más metieron en las cárceles a los discípulos de Cristo, cuando más mataron discípulos de Cristo, más se multiplicaron, más se multiplicaron. Necesitamos poder. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos poder. Recibiréis poder. Es la promesa de Dios y la provisión de Dios. El resto depende de nosotros. Amén. Hay cosas que dependen de Dios y hay cosas que dependen del ser humano. Dios promete poder. Tenemos que cumplir las condiciones. Los discípulos se quedaron en Jerusalén. Si se hubieran ido a Galilea, yo me pregunto, ¿hubiera venido el poder del Espíritu? Se alinearon al Dios del cielo. Fueron obedientes, cumplieron los requisitos. Acuérdense que esta prédica justamente se trata de eso, requisitos para recibir el poder de Dios. Amén. Requisitos para recibir el poder de Dios. Esos hombres y mujeres cumplieron con la demanda de Dios. Por eso Dios derramó de su poder.
es una promesa de Dios. Pero la iglesia tiene que crear el ambiente. La iglesia tiene que cumplir con lo que Dios pide para recibir ese poder. Recuerden que les dije también que estoy tomando de un libro que llamado Sendas de Poder, escrito por Aidan Wilson Tozer, un hombre que conoció al Señor en su adolescencia. Ay, de paso les digo esto, el domingo que viene el mensaje será dirigido principalmente para los niños, adolescentes y jóvenes de esta congregación, pero también será un mensaje grabado que se va a pasar en muchas iglesias de la Alianza Cristiana Misionera. Me han pedido las autoridades, los pastores del distrito, que grabe un mensaje allí para poder desafiar a la juventud de la Alianza a poder tomar de parte del Señor el llamado al ministerio. Este hombre, eso será el domingo que viene, este hombre de apellido Tozer conoció al Señor en su adolescencia, adolescente. Tuvo su encuentro con Cristo. Su vida fue tocada por el Señor, al punto que a los 5 años aceptó, a los 5 años de convertido, aceptó ser el pastor titular de una iglesia, siendo muy joven. Y dedicó toda su vida al Señor. Aunque no tenía estudios formales de teología, pero comenzó, a medida que comenzó a servir al Señor, a prepararse, capacitarse, y fue así que escribió más de 40 libros. ¿Escuchó bien? 40 libros. Es un hombre bíblico, yo lo recomiendo. Cualquier libro usted puede encontrar de todos en internet o escrito en prensa. Cómprelo, adquiéralo y léalo. Un hombre de Dios tremendo. Como dije, un hombre con la sana doctrina. Un hombre ferviente, un hombre apasionado por el Señor. Y este hombre, entre otros libros, escribió Sendas de Poder. Sendas de Poder. Y él dice que poder es una palabra que se presta para múltiples usos y abusos también. En primer lugar, el autor traduce la palabra poder como una energía espiritual de suficiente voltaje como para producir grandes santos. ¿Escuchó bien? El autor traduce esa palabra poder como una energía espiritual de suficiente voltaje como para producir grandes santos. La iglesia de Cristo necesita santos cuyas vidas proclamen su santidad y que no necesiten, dice él, recurrir a la concordancia bíblica para definirnos como santos. Muchos, y él hablaba también en aquel tiempo de la tibieza de la iglesia, y que tenían que, cuando se hablaba de santidad, tenían que ir a definir a diccionario porque no era lo que vivían. Entonces sí, empezamos santos, apartados para el Señor y todas las definiciones que conocemos. Pero la iglesia primitiva vivían en santidad. Había un fuego de santidad también. Cuando estamos pidiendo que venga el fuego, ese fuego también quema y purifica. ¿Cuántos dicen amén? Es un fuego de santidad. Cuando Ananías y Zafira se atrevieron a mentirle allí al apóstol Pedro, el apóstol le dijo: ustedes le han mentido al Espíritu Santo, se han atrevido a mentirle al Espíritu Santo, porque ellos estaban llenos del fuego del Espíritu Santo. Y cayeron muertos, ¿se acuerdan? Cayeron muertos. Estamos pidiendo un avivamiento, estamos pidiendo que el fuego de Dios venga. Pero cuando viene el fuego de Dios, mi hermano, vendrá una demanda a vivir una vida de santidad. Por eso había tanto temor en el pueblo. Los que se convertían muy contentos y felices. Los que no se convertían no querían ni juntarse, dice, el temor que tenían. Porque sabían que podían jugar con fuego. ¿Escuchó? ¿Qué necesitamos? El poder de fuego. Amén. Ese fuego que santifica. En segundo lugar, el autor define la palabra poder como una unción espiritual que produce unción celestial a nuestra adoración. Y en un lugar tan santo, cuando desciende la presencia de Dios,
no hay lugar para las estrellas humanas. ¿Escuchó? No hay lugar para las estrellas humanas. Se terminan las figuras humanas. Artistas que podrán o pretendan ser adoradores. Cuando viene la presencia, es un lugar, un ambiente tan santo que lo que busca siempre ese pueblo que recibe esa presencia de Dios, que es, si usted lo ve en la Biblia eso, que caían postrados, todos humillados, todos al suelo. ¿Es el fuego que estamos pidiendo? Porque esto tiene también que ver con esa definición de poder. Queremos poder. ¿Qué necesitamos? Que venga una unción celestial a nuestra adoración. No hay lugar para el egoísmo, no hay lugar para el egocentrismo tampoco, porque todo eso es una gran tristeza para el Espíritu Santo. Donde hay egocentrismo, donde hay egoísmo, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Se entristece, se apaga. Entonces nadie puede convertirse en una estrella. No solamente estoy hablando aquí de personas en plataforma, de músicos, adoradores, sino también de predicadores. Que de pronto los predicadores, los ministerios, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros o el ministerio que fuere, quieren ocupar el lugar que solo Dios puede ocupar. ¿Está entendiendo? No podemos entristecer al Espíritu Santo. Porque si entristecemos al Espíritu Santo, no vendrá entonces ese derramamiento de poder. La iglesia tiene que crear, dije, la atmósfera necesaria, el ambiente que Dios necesita. ¿Para qué? Para venir, para descender, para irrumpir. ¿Qué pasó en el aposento alto? Dios irrumpió. 40 días. Ahí Lucas, el que escribe el libro de Hechos de los Apóstoles, le escribe a un discípulo llamado Teófilo y le dice: en el primer tratado, Teófilo, te escribí de tal y cual cosa. ¿Cuál es el primer tratado del libro? El Evangelio de Lucas. Ahora Lucas escribe Hechos de los Apóstoles, pero bien se dice, y esto concuerdan muchos, que tendría que llamarse Hechos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Que el mejor nombre que podría tener el libro de Hechos es Hechos del Espíritu Santo, más que Hechos de los Apóstoles. La iglesia primitiva recibió ese poder. Esos 120 estaban allí en el aposento alto y ellos estaban creando allí la atmósfera, el ambiente necesario para que Dios dijera: ahí yo quiero irrumpir, ahí yo quiero estar. 40 días el Señor se les había aparecido una y otra vez, enseñándoles más todavía del reino de los cielos, desafiándolos a cumplir con la gran comisión. De pronto un día allí ven que comienzan a ascender el Señor y las nubes lo tapan. 2 varones, dice que eran esos varones, ángeles con vestiduras blancas, pero totalmente humanos, forma humana. Le dice: ¿qué hacen mirando el cielo? A este Jesús que lo ven irse, así que va a ser. Va a volver. Pero el Señor les había dado ya indicación: quédense en Jerusalén. ¿Cuántos días más pasaron hasta que vino Pentecostés? 10 días más, claro, 50 total. 40 que el Señor se les apareció, 50 después de resucitado, 40 que se les apareció el Señor y ahora 10 más. ¿Y qué pasó? Una irrupción del Espíritu Santo. No solamente fue allí un día de oración, no fueron 2 días ni una semana de oración. A los 10 días de oración, la iglesia unánime, no se movieron. Había así tal vez, y no había como ahora un celular, un teléfono para llamar o mandar un WhatsApp. ¿Cómo están toda la familia allá? ¿Cómo están la empresa? ¿Cómo están las cabritas? ¿Cómo están las que tuvieron cría? ¿Cómo está aquello? Es decir, todas las situaciones del ser humano que hay cotidianas. Ellos estaban ahí orando, y orando, y orando, y orando, y orando, y orando, y orando. ¿Qué era, 1 hora de oración por día? Hemos convocado aquí a la iglesia a orar 2 horas, de 7 de la mañana a 9 de la mañana. A veces 1, 2, 3, 4, somos 5. Y acá creo que hay más de 5, ¿no? Todos trabajan muy temprano. Algunos sí, y otros no. La iglesia ahí como estaba, unánimes. Estaban todos
todos orando. No 1 hora, no 2 horas, no 3 horas, no 4 horas, no 5 horas, todo el día. Me supongo que en un momento del día dormirían y comerían también. Pero todo el día que estaban haciendo, buscando a Dios, buscando a Dios. Nosotros queremos un avivamiento, ¿no es cierto? Todos quieren un avivamiento. Y yo también. Todos queremos el poder de Dios, todos queremos la unción de Dios. Quisiéramos vivir como la iglesia primitiva. Una iglesia llena de milagros, llena de prodigios. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Cuánto estamos dispuestos a crear esa atmósfera a la cual Dios diga, ahora sí me voy a manifestar, ahora sí voy a enviar mi poder? Si no, todo lo tengo que explicar después y ver cómo explicamos la falta de poder. Cómo explicar lo que no tenemos. Tercer lugar, poder, esa cualidad celestial que marca a la iglesia como algo divino. Muchos no se atrevían a juntarse con los cristianos. El mundo vio fuego en ese arbusto y retrocedió aterrado. Pero dice el autor, nadie le teme a las cenizas. Y es verdad, allí que era la iglesia, era fuego. Los que no se convertían, ¿qué tenían? Terror. ¿Por qué? Tenían miedo de quemarse con fuego. ¿Quién no le tiene miedo al fuego? Si usted ve un gran fuego, va a ser muy difícil que usted quiera pasar a través de ese fuego, ¿no? Uno queda medio lejos porque respeta ese fuego que te puede quemar, te puede destruir. Así pasaba con aquella iglesia primitiva. Los que no querían saber nada de Dios, allí tenían temor, tenían mucho miedo, porque era una iglesia con fuego. Pero cuando dice el autor, donde hay cenizas, ¿quién tiene miedo de pasar por encima de las cenizas? Cualquiera pasa. La sociedad, los políticos, cualquiera. El pecador más grande no tiene problema andar en las cenizas de la iglesia. Pero cuando una iglesia tiene fuego, sabe que no se juega con el fuego. Van a saber que no pueden jugar con Dios. ¿Está entendiendo? La iglesia debe recuperar ese fuego para que la sociedad hoy moderna, nuestra sociedad de esta ciudad de Mar del Plata, de esta nación, puedan sorprenderse nuevamente una vez más con el poder de Dios, que tiene que volver el temor reverente. ¿No se ha dado cuenta que se ha perdido el temor de Dios? ¿Que se ha perdido el temor reverente? ¿Cuántos han perdido el temor y aún están en los púlpitos ministrando en los lugares de autoridad de distintas congregaciones? Hace poco ha salido por todos los diarios este juicio que ya ha comenzado por un falso apóstol. ¿Usted ha escuchado o no? Famoso este apóstol Hurtado, que estuvo 2 o 3 oportunidades en esta iglesia, allí sentado por allí atrás. Una oportunidad vino aquí adelante para saludarme. Y aquel día el Señor ni siquiera me permitió ni a saludarme y darle la mano. Fue como los pocos días que me rodeó mucha gente, y uno y otro, pero todo lleno. Y trató una vez y otra y otra y otra, y no pudo acercarse ni a hablar ni a dar un saludo, porque seguramente algo quería pedir. Nunca más apareció. Pero anduvo haciendo de las suyas en varias iglesias donde le dieron oportunidad. Desastre hizo, desastre. Una persona con mucho carisma, pero una persona que estaba enfocada solamente en el dinero. Buscaba cómo sacarle el dinero a la gente. Puso su iglesia y bueno, usted ha escuchado o leído las denuncias de explotación. Teniendo personas en estado de esclavitud, explotación sexual y tantas otras cosas que dan vergüenza y ensucian el evangelio. Pero gente que había perdido el temor de Dios. En algún momento de su ministerio, en algún momento de su vida, perdió el temor de Dios. Mucha virtud, muchos talentos, muchos dones de Dios, mucha gracia de Dios. Una persona que sabía llegar a la gente, porque me lo han contado varios pastores que estuvo en sus iglesias. Pero sin embargo había perdido el temor de Dios. Cuando la iglesia pierde el temor de Dios, entonces ¿qué queda para la sociedad? ¿Qué queda para nuestra ciudad o para nuestra nación si la iglesia pierde el temor de Dios? Iglesia, necesitamos el fuego de Dios para que vuelva el temor de Dios. Principalmente en nosotros, porque dice la Escritura, el juicio comienza primero por su casa, por la casa del Señor. Pero que el mundo vea también que con Dios no se juega. Tenemos un mensaje muy aguado, un mensaje muy liviano, abriendo demasiado los brazos para que todos puedan entrar.
El mensaje de Juan el Bautista preparando el camino del Señor les decía: el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no lleve buen fruto será ¿qué? Cortado y lanzado ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Porque el fuego puede santificar, el fuego trae poder, pero el fuego también trae juicio y destrucción. Dios prometió que nunca más iba a destruir este mundo, no importara el pecado, a través de un diluvio. Dios hizo una promesa y Dios puso el arco iris y le dijo a Noé: esto lo pongo como señal de que me voy a acordar cuando salga, cada vez que salga el arco iris, de que no voy a destruir nunca más al mundo por agua, pero el mundo será destruido por fuego. ¿Sabía eso? Lea Apocalipsis. Será destruido por fuego. Necesitamos el fuego de Dios. Fuego para la iglesia, fuego de poder. Es fuego donde se mueve la unción de Dios. Para el mundo será un fuego de juicio. ¿Cuántos lo quieren todavía? En cuarto lugar, el autor define poder como esa energía que Dios ha soltado, es decir, impartido sobre su iglesia en los tiempos bíblicos, pero también hoy en los tiempos post-bíblicos, mis hermanos, que hicieron invencible a la iglesia aún ante sus enemigos. Además, no solamente que hizo esta iglesia que fuera una iglesia con poder, una iglesia invencible, sino que fuera una iglesia fructífera. ¿Cuántos quieren ese poder? No solamente para ser una iglesia invencible, sino ser una iglesia fructífera. Señor, queremos fuego. El pastor Herrera le salía muy bien esa vocecita, gruesa. Queremos fuego, decía. ¿Cuántos pueden decir queremos fuego? Queremos fuego. El fuego que necesitamos. Es una iglesia que cuando Dios irrumpe, cuando Dios le imparte su poder, es una iglesia que tenga milagros, sanidades, va a haber providencia divina, respuestas a las oraciones, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas vimos en la iglesia primitiva? Es lo mismo que se tiene que ver hoy, siempre y cuando irrumpa el poder de Dios. Si no, seguiremos siendo igual que ahora. Las mismas cosas seguirán pasando. ¿Qué necesitamos? El fuego de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos capítulo 2, versículo 4 dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y distintos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cuántos quieren eso? Dice que Dios ¿qué? Testificaba juntamente ¿con quién? Con ellos, con la iglesia, con los discípulos, con los apóstoles. Dios iba con ellos. ¿Y qué iba haciendo Dios? A medida que ellos mantenían el fuego, a medida que ellos buscaban ser llenos del Espíritu Santo y predicar con denuedo y con valentía, ¿qué recibían? El respaldo de Dios con señales, milagros. Había manifestaciones de Dios. Había una providencia divina. ¿No fue sacado Pedro de la cárcel? ¿No fueron ángeles a sacarlo? ¿Y cuántas veces actuó la providencia divina? Milagros. No solamente en sanidades físicas, no solamente liberaciones de hombres y mujeres que eran liberados del poder de los demonios, sino que Dios obraba milagros. Cuando el apóstol Pablo estuvo en la tormenta, ¿se acuerdan? Que casi perecen. Pablo, ¿qué dijo? Dios me mostró que va a actuar su providencia divina. Ninguno de este barco va a perecer, pero hay una condición. Qué tremendo. Si usted ve en la Biblia va a encontrar de Génesis, desde Adán, condiciones hasta el último hombre. Siempre el hombre tiene que cumplir condiciones. Hay una condición, le dice el apóstol Pablo, que Dios me reveló. Nadie tiene que salir de este barco. ¿Se acuerdan que algunos hablaban de qué? De abandonar el barco. Nadie tiene que abandonar este barco. ¿Qué hizo el capitán que creyó a la palabra de Dios a través del apóstol Pablo? Agarró la espada. El que quiera irse de este barco, ¿qué hago? Lo voy a matar. Entonces, con la ayuda del capitán, todos los que estaban en el barco pusieron la voluntad ferviente de obedecer y ninguno se escapó.
¿Qué pasó con el barco? Llegó a destino. Ninguna vida pereció. Ninguna vida pereció. Todos llegaron allí a la costa. Mis hermanos, está la providencia divina. ¿Cuándo? Cuando recibimos poder. Podemos decir, Señor, necesitamos poder. Mis hermanos, si no tenemos poder, estamos en desventaja ante los poderes del mundo, ante los poderes del diablo, y no solamente del diablo, de hombres malvados que gobiernan nuestra tierra, nuestra nación y otras naciones también. Están en todas partes los malvados. Necesitamos poder. Si la iglesia no tiene poder, estás en desventaja. Quinto lugar y por último, el autor define poder como esa inspiración divina que mueve el corazón y persuade al oyente a arrepentirse de sus pecados y a creer en Cristo. ¿Cómo entender que esa iglesia primitiva, ese puñado de hombres y mujeres que salieron del aposento alto a predicar y a testificar, pudieran convencer a las multitudes que aquel hombre llamado Jesús de Nazaret, que fue condenado a muerte y muerte de cruz, la peor muerte, la más humillante, la más rebajante? ¿Cómo puede ser que ese hombre condenado a muerte, crucificado, sea el Hijo de Dios? Que ese hombre que fue crucificado haya resucitado de entre los muertos. Que ese hombre que fue crucificado no solamente haya resucitado entre los muertos, sino que ahora está a la diestra del Padre sentado en el trono. ¿Cómo convencer a las multitudes? Explíquemelo. ¿Cómo convencer a esas multitudes si no tenían el poder del Espíritu Santo? El que tiene poder del Espíritu Santo tiene poder de convicción. Lo que dice convence, lo que dice habla verdad. Los apóstoles y los discípulos de aquel tiempo predicaron, hablaron y la gente creyó. La gente creyó. Si queremos que la gente crea, mis hermanos, necesitamos predicarle bajo la unción del Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que convence de pecado. Es el Espíritu el que abre el entendimiento. Es el Espíritu el que revela a Cristo como Señor y Salvador. Por eso necesitamos poder. Necesitamos poder. Dile, Señor, necesitamos poder. Es más que elocuencia. Es mucho más que un pensamiento lógico. Es más que cualquier argumentación, mis hermanos. El poder del Espíritu supera toda capacidad que pueda tener el hombre para hacer estas cosas. Queremos poder, amén. Es la unción que viene a través del Espíritu Santo, que opera sobre el espíritu humano. Eso es lo que necesitamos, que el Espíritu de Dios traspase a nuestro espíritu, que el Espíritu de Dios opere a través de nuestro espíritu. Y así entonces sí nos podemos convertirnos en instrumentos poderosos en las manos de Dios. Tendremos tanto éxito en nuestro trabajo cristiano como poder tengamos. ¿Están de acuerdo conmigo? Ni más ni menos, mis hermanos. Será tanto nuestro éxito como tanto poder que tengamos. Ni más ni menos será el éxito que tengamos. Será conforme al poder que tengamos. Es así. Necesitamos poder. Necesitamos poder. Yo me supongo que usted está tan en silencio que ya está analizando y pensando cómo a partir de mañana usted sube al aposento alto y no va a salir ahí que no sea para lo indispensable. Si tiene que ir al baño, vaya, pues. Y no va a tener un accidente. Me supongo que está pensando eso. ¿Cómo voy a hacer para mañana a las 7 estar en la iglesia? Porque quiero estar unánime y junto con mis hermanos, porque quiero poder, quiero un avivamiento en mi vida, quiero un avivamiento en mi congregación, quiero un avivamiento en la iglesia de la ciudad y en la iglesia de la nación. Me supongo que está pasando eso por su cabeza y no que está pensando que voy a comer dentro de un rato. ¿Quién habrá ganado? Ya se lo digo si quiere, anote. Las circunstancias externas se pueden oponer como un obstáculo
pero con el poder de Dios la iglesia siempre saldrá vencedora. Las circunstancias pueden ser obstáculos, pueden oponerse a todo lo que pretendamos hacer como iglesia, pero la iglesia siempre va a salir, ¿qué? Más obstáculos que tuvo la iglesia primitiva, mis hermanos, más obstáculos que eso. Y sin embargo, ¿qué pasó? Venció el imperio romano, a los poderes religiosos judíos, vencieron a todas las situaciones de necesidad, porque hubo en aquel tiempo gran hambre en Jerusalén, necesidades, no tenían aviones, no tenían colectivos. Nosotros tenemos colectivos vencedores, ¿qué tal? Tenemos celular, amén, gloria a Dios. Tenemos cuántas herramientas, mis hermanos, equipos de sonido, tecnología, muchas más herramientas que la iglesia primitiva, pero ¿qué nos falta? Y ahora, ¿qué es lo más importante? El poder. El 99% es poder y 1% todo lo demás que podamos tener, mis hermanos. ¿Qué necesitamos? Poder. La falta de frutos por periodos de tiempo demuestra la falta de poder de la iglesia. ¿Escuchó? Si hay falta de fruto en la congregación, porque nos falta poder. Cuando Dios libera su poder, traerá vida o muerte. Siempre fue así. Cuando Dios se ha manifestado en avivamientos, les ha dicho, y Moisés en una oportunidad le dice al pueblo, delante de ustedes está la vida y está la muerte. Elijan qué camino van a seguir. Juan el Bautista le está diciendo, ustedes, este es el camino, el arrepentimiento. Arrepentíos, les decía. ¿O no era ese el mensaje? Era bastante antipático Juan el Bautista, ¿o no? Un mensaje que era para echar a la gente, y sin embargo dice que las multitudes venían y se bautizaban. Aún tenían miedo algunos que no cambiaban sus hábitos pecaminosos, y les decía Juan el Bautista, ¿por qué? Porque tenía discernimiento de espíritu. ¿A ustedes quién les enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, hay una ira venidera, ¿o no? Oh, Dios mío. ¿Hay una ira venidera o no? Porque que la neguemos o que no te guste, va a venir igual. Hay una ira venidera. Juan el Bautista le dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿No era así? Demuestren que están arrepentidos. Hagan un cambio de vida. Te estabas emborrachando, no te emborraches más. Estabas robando, no robes más. Estabas mintiendo, no mientas más. Demuestren el arrepentimiento, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces sí, vengan y bautícense, dice Juan el Bautista. Sin embargo, dijimos que había multitudes que acudían a él. Llega el Señor, el Dios de todo amor. ¿Usted duda que Dios es todo amor? ¿Que Dios de tal manera amó el mundo que envió a su Hijo? El amor de Dios. Pero Cristo dice que cuando empezaron a seguir las grandes multitudes, les dice, ustedes me siguen porque les di pan y les di comida. A partir de ahora, el que quiera ser mi discípulo va a negarse a sí mismo, va a tomar la cruz y ahí sí me va a poder seguir. Y les comenzó a marcar la cancha y a demandarles lo que implicaba ser un discípulo de Cristo. ¿A la gente le gustó eso? No. Ah, no, pero tengo que dejar el pecado. Ah, no, pero tengo que dejar la comodidad. Ah, no, pero tengo que renunciar a esto. No, entonces me vuelvo a mi casa. Los apóstoles preocupados porque la iglesia perdía miembros, ¿o no? Perdía miembros. Los seguidores de Cristo se redujeron. Los apóstoles, Señor, si seguís hablando de esta manera, te vamos a quedar nosotros nada más. Los 12. ¿Ustedes se quieren ir también? Le dice el Señor. ¿Quién quiere oír ese tipo de mensaje? Pero cuando viene el poder de Dios, cuando viene el avivamiento, de pronto ¿qué va a venir también? Las demandas de Dios. Amén. Mientras no está, todos vamos tratando de esquivarla, ¿o no? Y tratamos de no demandar mucho, ¿por qué? Porque ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? Lo que demandamos de más será demandado ¿a quién? A nosotros. Amén. Que vos le querés sacar, dice, la pajita del hermano y no mirás qué. Y habrá que empezarse a escudriñar y a mirarse entonces. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren poder? Amén. Recibiréis poder
es la promesa de Dios y la provisión de Dios. El resto depende de nosotros. Póngase de pie. Dios hizo una promesa. ¿Cuántos dicen amén? La promesa todavía está vigente, no ha sido cancelada. ¿De quién depende ahora que recibamos esa promesa? De nosotros. Muy bien, de nosotros. Comienza a orar un tiempo personal primero, escudriñarte, reflexionar sobre la palabra. Dios te ha hablado y Dios me está hablando también a mí. Pero ¿qué vamos a hacer con la demanda de Dios? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos pide? Tenemos que tener una respuesta personal y también una respuesta como congregación, en conjunto, como cuerpo. Cuando la iglesia se pone de acuerdo, cuando la iglesia paga el precio. Te decía también, en el año 84, cuando la iglesia se unió, allí nuestro pastor Herrera fue uno de los artífices de la unidad. Él con un puñadito de pastores comenzaron a recorrer las iglesias de la ciudad, los pastores de la ciudad, para pedir, vamos a unirnos, vamos a hacer algo unidos. Vamos a invitar a un evangelista, Carlos Anacondia, y viajaron allí para conocerle y para invitarle. Los pastores dejaron sus planes personales, los pastores dejaron sus diseños que tenían de iglesia y dijeron, si esto es de Dios, si esto viene de Dios, ¿quién somos nosotros para estorbarlo? Entonces se unieron, y cuando se unieron los pastores, se unieron las congregaciones, y cuando se unieron las congregaciones, fuimos como una sola iglesia, que estuvimos allí en Independencia y Alvarado. Allí se proclamaba la palabra de Dios cada noche. Las multitudes comenzaron a venir. Las multitudes comenzaron allí a tener hambre de Dios en esta ciudad. La gente asistía de a miles cada noche. Los enfermos comenzaron a ser sanados. Los endemoniados comenzaron a ser liberados. La gente se manifestaba en las calles. Aún en los colectivos hay muchos testimonios. La gente en los colectivos caía por el poder de Dios. Nadie les había orado. Nadie había hecho nada en aquel colectivo o en la calle. Pero de pronto la gente caía. Me contaba Roberto Ortiz. El día sábado él también regresó de Ushuaia. Fue un mes a trabajar allí a una propiedad que yo compré. Y me contaba que en la campaña de Carlos Anacondia, año 84, él con su grupo que delinquían, que robaban autos, estaban abriendo un automóvil y aquel automóvil no lo pudieron encender por nada, hicieron lo que siempre hacían. Allí el famoso puente, conectar allí cables para que arrancara y robarlo. Y no arrancaba, y no arrancaba, y no arrancaba, y de pronto la gente comenzó a caer alrededor de ellos por el poder de Dios. Y lo primero que él dijo, acá están todos locos, vamos porque algo nos va a pasar. Y tuvieron que salir corriendo de aquel lugar. El poder de Dios se estaba manifestando. Cuando la iglesia se une, cuando la iglesia cumple con los requisitos de Dios, entonces Dios se manifiesta. Mis hermanos, necesitamos que Dios se manifieste. Pero Dios necesita, y nos estás diciendo en esta noche una vez más, yo necesito que ustedes cumplan los requisitos. ¿Puedes comprometerte en esta noche? ¿Puedes decirle a Dios que vas a intentar cumplir con los requisitos que Él demanda? Haz tu oración personal, haz tu compromiso personal. Y si cada uno de nosotros tomamos el compromiso, cada uno de nosotros hablamos verdad con Dios, diciendo, Señor, yo quiero producir esos cambios. Señor, yo quiero cumplir con lo que tú me demandas. Entonces yo quiero decirte en esta noche, sin temor a equivocarme, que Dios va a derramar su poder.
Dios va a derramar su poder en esta congregación. Y si logramos los pastores volvernos a unir, y no significa que sea el 100%, pero tiene que ser la mayoría del pueblo de Dios, cuando los pastores puedan dejar o podamos dejar de lado intereses personales y dejar de lado ideas personales o dejar de lado doctrinas que no hacen a la verdad, doctrinas que no hacen a lo que es la salvación eterna, doctrinas que no hacen al lugar a que podamos pelear por eso y separarnos por eso, pues son cosas menores. Entonces, si podemos ceder en algunas formas también, en algunas cosas que no se harán a mi manera o como yo quisiera, pero el pueblo en amor vuelve a unirse porque Dios lo está demandando, entonces veremos el poder de Dios. Entonces veremos una vez más cómo Dios va a derramar esa unción, ese poder de lo alto. Vamos a ver una vez más una visitación en esta ciudad. Vamos a ver una vez más un avivamiento. Vamos a ver cómo los cielos se abren, cómo Dios comienza a obrar y a manifestarse, y va a ser algo más poderoso que el año 84, porque siempre lo que Dios hace es mejor, porque Dios siempre tiene un vino nuevo. Ya no es el vino añejo, ese vino viejo del año 84. Dios tendrá un vino nuevo, y ese vino nuevo es el vino mejor, el vino que Dios tenía preparado para el final de los tiempos, para el final de estos días, donde la iglesia será arrebatada para encontrarse con el Señor en las nubes. Pero necesitamos, antes que Él venga, una visitación. Necesitamos, antes que Él venga, un avivamiento en esta ciudad y en esta nación. El mundo necesita de Dios. Pídele al Señor, pídele al Señor, pídele al Señor. Ser vos un instrumento de avivamiento. Esto comienza a nivel personal y luego nos vamos contagiando unos a otros. Luego 2, luego serán 3, luego serán 5, luego seremos 10, 20, 30, 50, 100, hasta que de pronto va a irrumpir la gloria de Dios, va a irrumpir la presencia de Dios, y ahí vamos a poder entender entonces lo que dijo Moisés: Señor, si tu presencia no ha de estar conmigo, si tu presencia no va a ir delante del pueblo, no va a ir con nosotros, Señor, no nos lleves a ninguna parte. Preferimos quedarnos en una tierra de esclavitud, preferimos quedarnos en Egipto, Señor, que salir a una tierra prometida si tú no vas con nosotros, Señor. Padre, Padre, manifiéstate, manifiéstate, Señor, como te manifestaste, Señor, con Moisés, como te manifestaste con David, con Elías, con Eliseo, como te manifestaste con la iglesia primitiva. Señor, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate en esta noche, manifiéstate, Señor, en los próximos días, manifiéstate en el próximo tiempo. Señor, que este año no lo terminemos, Señor, como hemos comenzado. Señor, que podamos, Señor amado, oh Dios mío, poder recibir, Señor, esa irrupción de poder, esa irrupción de Espíritu Santo y fuego, Señor amado. Que tu Espíritu sople como sopló sobre el aposento alto, Señor, y llenó a los 120. Así, Señor, tu Espíritu irrumpa, Señor, en una de nuestras reuniones, en uno de nuestros cultos, Padre amado. Irrumpa en una de nuestras, Señor, reuniones de oración, Padre. Y, Señor, que venga ese Espíritu con poder, con poder, con poder. Sí, Señor. Sí, Señor. Llénanos, 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 llénanos. Todos pidiendo que el Señor pueda ver un ruego. Unánimes, unánimes. Dice que estaban unánimes. Eran todos de un mismo sentir. Estaban todos juntos. Unánimes, juntos, de un mismo sentir. Métete en el Espíritu. Métete en el Espíritu. Métete en el Espíritu. A través de la oración, a través de la comunión, que tu corazón se sensibilice, tu corazón y el mío se ablande. Oh, que toda dureza que se ha producido en este último tiempo en nuestras vidas comience ahora a ser tratada por el Señor, y pueda encontrar en nosotros el Señor corazones blandos, corazones sensibles, corazones tiernos, como aquel rey Josías, que el Señor le dijo: por cuanto enterneciste tu corazón, por cuanto enterneciste tu
corazón, así nuestro corazón sea enternecido por la presencia de Dios, oh, por el obrar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no sea más apagado en nuestras vidas, sino sea encendido, encendido, encendido. Sí, Padre, oh Padre, oh Padre, queremos tener el combustible, Dios mío, necesario para que vuelva a encenderse el fuego de tu Espíritu. Padre, en el nombre de Jesucristo, síguenos revelando cuál es el combustible que enciende al Espíritu Santo, Señor, así como la unidad, Padre, Señor, así como la obediencia, así como la búsqueda, Padre, Dios mío, que podamos nosotros, Señor, producir el combustible, producir ese combustible para que tú vengas y enciendas ahora con fuego, Padre. Enciende, enciende, enciende con tu presencia. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Los que quieran pasar, pasen aquí adelante. Ahí los pastores estarán orando. Todos los que quieran pasar adelante a pedirle al Señor, bautízame con tu fuego. deseas más de mí. Sé que clamas por mí, esperando estoy por tu poder. Viento de Dios, sopla.
Espíritu Santo, me despojo de mí, satúrame, Señor, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Bautízame con tu fuego, bautízame con tu fuego, Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízanos, bautízanos, Señor. Bautízame con tu fuego, bautízame con tu fuego, Santo, Santo, Santo Espíritu. Por siempre bautizanos, bautízame con tu fuego, bautízame con tu fuego, Santo, Santo, Santo Espíritu. Señor, Bautízame con tu fuego. tú estás produciendo en nuestras vidas Bautízame. un deseo profundo, Señor, de buscar de tu presencia, de buscar tu fuego. Señor, buscar tu promesa, que recibiríamos poder. Señor, estamos buscando el poder del Espíritu Santo. Esa unción, Señor, divina, celestial. Señor, como esta noche, Señor, pudimos desarrollar, y Padre, como anhelamos también, Señor, vivirlo. Padre, inunda nuestras vidas, llena nuestras vidas. Que el Espíritu Santo fluya por todo nuestro ser. Que el Espíritu Santo, Señor, esté ministrando nuestras mentes, nuestros pensamientos, llegando a nuestra voluntad, Señor, porque queremos alinear nuestra voluntad a la tuya, siéndote obediente en todo lo que tú nos pidas, Padre amado. Padre, que el Espíritu Santo nos dé virtud, Señor. Señor, que nos dé gracia. Señor, que nos dé también, Señor, ese denuedo. Señor, que nos dé ese poder, Señor, de convicción. Que nos dé esa revelación, Señor, que necesitamos. Señor, el Espíritu Santo nos dé todas las herramientas, Padre, que necesita tu pueblo, tu iglesia, cada uno de nosotros, Señor, para agradarte a ti, Señor. Señor, para cumplir tu voluntad, Padre, para cumplir con la gran comisión, Señor, y predicar este evangelio a todo lugar, Padre, a toda nación, a toda criatura, Padre amado. Pero, Padre, no queremos hacerlo más, Señor, en nuestras fuerzas humanas, en nuestros recursos humanos, en nuestras limitaciones humanas. Padre, queremos y te pedimos en esta noche, y vamos a seguir insistiendo hasta que irrumpas y hasta que tú, Padre amado, te manifiestes con poder. Pedimos, Padre, unción de poder. Pedimos, Padre, un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes hemos experimentado, no hemos vivido, Padre, no hemos visto siquiera. Padre, derrama tu unción. Padre, envía ese espíritu de fuego, ese espíritu de poder, Padre, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y así, Padre, se levante una iglesia poderosa en Argentina. Señor, como hoy oramos, Señor, sin importar el color político quien gobierne, tu iglesia está en la tierra.
Tu iglesia está en la tierra para legislar en el mundo del Espíritu, Padre amado. Tu iglesia está, Señor, para establecer tu reino. Señor, tu iglesia está para avanzar y no retroceder. Padre, en el nombre de Jesucristo, pero necesitamos el poder. Necesitamos el poder. Padre, que estos 40 días de ayuno y oración de Argentina oramos por vos. Padre, puedan marcar un hito en la historia de esta nación, Padre amado, porque nunca antes, Señor, ha habido, Dios mío, un gobierno que tema tu nombre. Nunca antes ha habido, Padre, un presidente que se alineara con vos, Padre amado. Padre, pedimos que vengan esos días, que venga ese tiempo, Padre amado, Señor, donde aún, Señor, la autoridad máxima de esta nación te responda a ti, Padre, que llegue ese día, Dios mío, Señor, que un hombre o una mujer, Padre amado, pueda responderte a ti, Padre, responderte y alinearse con el cielo, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Sí, Padre. Lo que hiciste en la antigüedad, Padre, vuélvelo a hacer, Dios mío. Padre, en el nombre de Cristo pedimos. Y lo que vas a hacer cuando Cristo venga, Padre, hazlo, Dios mío. Dice en tu palabra que vas a traer avivamiento a las naciones. Padre, pedimos que Argentina sea una de las naciones en avivamiento, una de las naciones que tú visitarás, Padre amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.